todo lo que está relacionado con las reformas impositivas, los cambios impositivos, todo esto que está quedando, o sea, el ritmo, en este caso puntual, de la inflación supera al marco regulatorio. Y por eso estamos con un especialista, un analista tributario, Alejandro González Escudero, lo tenemos ahí. Muchas gracias por venir al programa, muy buenas noches. Gracias por invitarme, Gustavo, es un placer estar contigo. Bueno, Alejandro, vamos primero a los trabajadores en relación de dependencia. ¿Cómo no? Tenían un monto que era 265.000 pesos, donde superando ese monto pagaban impuestos a las ganancias, se actualizó, ¿correcto? Así es. Ahora las personas que ganan 280.000 pesos no van a pagar nada de impuesto a las ganancias, Sí. y a partir de allí van a ir aumentando progresivamente. Es decir, que mucha gente que había empezado a pagar como consecuencia de los aumentos de sueldos, que no estaba reflejado en los aumentos de las deducciones, bueno, ahora no van a pagar. Y se les va a devolver si le cobraron algo de más. Eso es una medida importante, valiosa para la gente que trabaja en relación de dependencia. El problema que tiene la ley es que los ajustes de los mínimos son anuales. En consecuencia, en un año de mucha turbulencia, de mucha inflación, durante el año hay problemas. Y por eso se está corrigiendo acá. Pero en realidad no es el único tema que hay que corregir. Claro. O sea, eso es bueno que se haya corregido. Digo, primera pregunta vinculada con ello. El tema del aguinaldo, o sea, vos cobras 280.000. Te toca ese aguinaldo de 140.000, tampoco paga impuesto a las ganancias. Exacto. Esto quiero aclarárselo a la gente, porque esto se lo digo a todos los profesionales. A veces le hablan a los profesionales, tenemos que hablarle al público. O sea, esos 280 más 140 que cobrás a fines de junio, principio de julio, va a quedar liberado del queda liberado el pago del impuesto. Exacto. Bien. También se da una situación, yo lo llamo híbrido, no es un híbrido. Por ejemplo, aquellos que cobran comisiones y en el mes de marzo, en vez de 280, cobraron 320. Y después estuvieron abajo. Ese aguinaldo proporcional. Se toma el promedio. Se toma el promedio. Es un cálculo muy complejo. Acá hay otro factor que interesa especialmente a los que asesoramos en tributación y a los que liquidan las nóminas, que se ha tornado extremadamente complejo efectuar esos cálculos. Bien. Porque hay un sinnúmero de situaciones. Debería simplificarse, pero ese es otro problema. Para la gente, para los que estamos en relación de dependencia, bueno, si ganamos 280 quedamos fuera del impuesto a las ganancias. Claro. Pero hay un problema bastante grave, y es que si nos aumentan el sueldo, Sí. muy rápidamente empezamos a pagar un porcentaje muy alto de impuesto a las ganancias. Bien. ¿Por qué es esto? Porque se han ido ajustando los mínimos y las deducciones, Sí. pero no la tabla que marca la escala con que uno va saltando de escalones en el porcentaje de impuesto a pagar. O sea, cambió el mínimo, pero la tabla quedó igual. Exacto. Entonces, O sea que pasás, a ver, el primer monto, ¿cuánto es? 30 y... claro, ponele... si vos, El para primer dar un porcentaje, ejemplo, a ver, 2.90. Sí. ¿Cuánto paga? ponele a 320. 3.20, sí. De 3, ponele, si vos ganás 2.80 y te aumentan a 3.20, Sí. te aumentaron 40.000, Sí. bueno, 30.000 más o menos se te va en impuesto. Bien. Y después se te empieza a ir por cada peso O sea, que ganás ganás, 40.000 pesos más 35. y tenés 30.000 pesos en Claro, impuesto. porque él está empalmado de una manera que Mal hecha. desestimula a la que la gente reciba aumento de sueldo. Digamos. O sea, vos vas a pugnar por aumentar tu sueldo y una parte importante, cuando pasás 280, va a ir a impuestos. Pero te quiero interrumpir. Sí. Porque yo estoy combinando. Vos estás con tu mentalidad tributarista, decís desestimula. El empresario no tiene la culpa ahí, porque el empresario le da un aumento y la plata se la queda al fisco, no se la queda al empresario. Claro. Pero, o sea, principalmente porque digo, un empresario, te reconozco la verdad, tu trabajo, bla, 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 de 2.80 te voy a aumentar, a ver, me dijiste vos, 3.25. a 3.25. De los 3.25 al final, uy, qué bueno, tengo 40.000 pesos para llevar a mi casa. No hay 40.000 pesos. Llevo, ¿cuántos? 5.000, 8.000. Sí, exacto. Llevo 8.000 pesos. Me aumentan 40, sumado esto, y llevo 8.000 a mi casa porque el resto es impuesto. No, obviamente que, ¿qué opinan los profesionales de ciencia económica? ¿Es ganancia o no es ganancia el salario de un trabajador? Mira, en todo el mundo se paga impuesto a las ganancias. En el mundo desarrollado Sí. se paga impuesto a las ganancias sobre los salarios. O sea, Cuarta categoría. claro, acá en Argentina es cuarta categoría, se la identifica como cuarta categoría. Lo que ocurre es que Son otros valores. son otros valores,
los mínimos suelen estar más arriba. Sí, Hay mayores posibilidades de hacer deducciones por distintos gastos que uno tenga. Por ejemplo, nosotros no podemos deducir el colegio de los chicos si pagamos un colegio privado. claro, En otros países sí. sí, Y después lo que te decía de la escala, que ir al escalón más alto sí, no es si ganas 100.000 pesos más. Sí. Porque acá ganas 120.000 pesos más y estás en el escalón del 35%. sí, La progresividad es verdaderamente progresiva. Nosotros vamos a un esquema, aunque sea redundante lo que dije, ¿no? Yo Sí. creo que en la concepción que hay es todo o nada. sí. O no pagas nada de ganancias o enseguida estás pagando el 35%. Bien. De nada al 35%. Exacto. Bien, vamos a otro tema. Monotributistas. Bueno, Si no venía a ver, ¿cómo puedo decir? La discusión política, nos encontramos con un escenario que el monotributista corrió el riesgo, con esta inflación, de salir de la categoría. y bueno, y salir del monotributo es terrible porque el monotributo juega con autónomos. Sí, La situación de autónomos está casi siempre olvidada porque tiene muchas menos deducciones. Sí. Por ejemplo, un autónomo que gana hoy 280.000 pesos Sí. tiene 50.000 de impuesto a las ganancias. sí. Entonces siempre se elige ser monotributo. O sea, el Y que un puede autónomo, elegir, siempre elige que ser gana monotributo. 100.000, ¿paga ganancias? Un autónomo que gana 100.000 no paga ganancias porque tiene deducción, empieza a pagar, Sí. pero si crece rápidamente. Si se va a 280, Sí. paga 50.000 de impuesto a las ganancias. Pero, o sea, la primera escala para pagar es 280. Empieza antes. Antes, pero sí. te puse 280 porque es la comparación. Sí, la con comparación que se hace monotributo. ahora. El monotributo llega hasta 280. Sí, Si estás en 280, que es la categoría más alta actual de monotributo, pagás Sí. 16.000 pesos, que es una situación ventajosa. claro. Si te pasás y empezás a ser autónomo, Sí. tenés que pagar 50, o sea, te queda mucho menos. Dejás 30.000 en el camino con respecto a Clarísimo. ser monotributo. Clarísimo. Entonces, eso hay que corregirlo, o sea, no hay que tener esa distinción tan severa, tan perjudicial para el que es autónomo. Clarísimo, clarísimo. Bien, y bueno, y contame un poquito para cerrar el tema de autónomos y monotributistas. Bueno, ¿qué es lo que proponen los profesionales de ciencias económicas? Bueno, vos sabés que nosotros estamos en un proceso electoral en este momento en el Consejo Profesional. El 8 de junio nosotros vamos a tener elecciones y bueno, en mi caso me estoy presentando como uno de los candidatos por la lista Unidad Profesional. Así que allí lo que nosotros estamos hablando tiene relación con lo que comentábamos. O sea, cada uno lleva una propuesta vinculada al tema. Claro, cada lista lleva su una propuesta, propuesta. pero nuestra propuesta está muy orientada al tema de los ingresos, porque los ingresos de todas las profesiones, pero en particular nosotros hablamos de la nuestra, han caído mucho. O sea, no han podido mantener la inflación y lo que es quizás peor es que pensamos que no lo vamos a poder mantener, porque hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿qué piensa que le pasó? Me quedé atrás con la inflación. ¿Usted piensa que va a lograr mantener los aumentos de empleados de comercio? Porque es un gremio relacionado con nosotros. Y los colegas dicen que no. Es decir, nosotros pensamos que Están por nuestros atrás. ingresos no van a aumentar mucho. Entonces creemos que una entidad poderosa como es el Consejo Profesional tiene que tratar de hacer acciones para que los colegas mejoremos nuestros ingresos. Entre ellas, una ley de honorarios mínimos que desde el año 91 no hay. No existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ley de honorarios profesionales. Exacto. En el 91, 92, 93, en la época de Cavallo se derogó. Hay leyes de honorarios mínimos en otras Sí, provincias. yo pero en te la ciudad de cuento Buenos una Aires- anécdota. Cuando me recibí me fui a vivir al sur, a Bariloche, hacia Río Negro, y había una ley de honorarios donde se regulaban los honorarios para Claro. determinadas tareas, ¿no? Acá fue derogada y desde ese momento el Consejo Profesional dictó... En capital, en el interior cap- se mantiene. En algunas provincias sí, en otras no. Ah, bien. No es uniforme. Pero nosotros en capital tenemos registrado a la mitad de los colegas de todo el país, porque se registran también algunos del Gran Buenos Aires. Entonces es una proporción muy importante. Y esta ley, más otras acciones, concretamente atacar al ejercicio ilegal de la profesión o atacar a algunos que ofrecen los servicios a precios ruinosos que no deberían ocurrir, más otras acciones que tenemos, es lo que nosotros queremos hacer. A ver, ejercicio ilegal de la profesión. ¿Qué actividad estás viendo vos como ejercicio ilegal? Bueno, en nuestro caso, en el asesoramiento tributario, hay mucho ejercicio ilegal de la profesión. ¿Ah, sí? Hay gente que no es profesional.
y hace estos trabajos. Cada vez menos porque se paga poco, Claro. pero en realidad hay. Bien, ¿y qué otras actividades hay de ejercicio legal de la profesión? Mira, te diría que el principal, donde más se nota y donde más impacto tiene para los colegas es en lo de impuestos, Sí. en el asesoramiento tributario. También hay personas que no son profesionales y hacen trabajos de contabilidad, de auditoría, pero siempre allí necesitan una firma de algún contador y de alguna manera terminan dependiendo de ese contador. Bien, y una pregunta más abarcativa de los profesionales, de los contadores. En este caso tenemos los licenciados en economía, los Administración. actuarios, los licenciados en la administración, los licenciados en administración, pero principalmente el rol del contador como controller de las empresas, que son cargos gerenciales y demás. En el mundo se le da mucha difusión y acá se le da poca difusión. Acá está más asociado a lo impositivo. ¿Es así esa interpretación? No, bueno, depende de la empresa. En las empresas de mayor porte, de mayor envergadura, el puesto de El controller controller es existe. o Existe sea, acá y es como existe en controller todo de lo el mundo. comercial, de lo financiero, Claro. es controller de toda la gestión. Ponele que en Argentina antes le llamábamos auditoría interna. El controller es un poco más que auditoría Que interna, interna, sí, pero sí. tiene Verifica hasta alguna políticas relación. comerciales, no solamente procedimientos. ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, allí es un campo de actuación para contadores, para licenciados en administración, pero en la práctica hay otras carreras, otras disciplinas que Que trabajan actúan también. y trabajan en eso. Sí. Bien. Muchísimas gracias por No, haber venido al gracias a programa. vos, un placer.